Ahora 3 mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Con todas, qué gusto estar en una nueva entrega de Tostando Granizo. Bueno, hoy con un tema sumamente importante para el país, el tema de la importancia del voto frente a estas elecciones del 2025. Creo que hoy es fundamental abordar temas no trascendentales, porque definitivamente no solo elegimos presidente o presidenta de la República, sino que vamos a elegir 151 asambleístas, 15 de ellos nacionales, 130 provinciales y 6 asambleístas por el exterior. Y definitivamente la composición de la Asamblea Nacional va a ser crucial para la gobernabilidad, ya que una mayoría opositora, por ejemplo, podría dificultar la implementación de las políticas o de, digamos, las decisiones que quiera adoptar el Ejecutivo, ¿no? Eso es fundamental. También, por ejemplo, poner en contexto el tema de la campaña, ¿no? La campaña termina este 6 de febrero a las 11:59. Las elecciones se darían este domingo 9 de febrero y frente al escenario de una segunda vuelta se ha establecido que el 23 de marzo se daría este debate entre los candidatos que queden para la segunda vuelta y el 13 de abril tendríamos ya el tema de las votaciones en segunda vuelta. Ahora, definitivamente hay igual un tema fundamental que es el voto joven, ¿no? Frente a un escenario polarizado como el que tenemos hoy en el Ecuador, el voto joven podría definir, podría ser lo que defina las elecciones, ¿no? En un resultado final este 9 de febrero. Frente a ese escenario, frente al tema de estas preguntas que deberíamos plantearnos, ¿no? ¿Estamos realmente informados sobre las propuestas de los candidatos? ¿Cuál es el impacto real de nuestra participación en la democracia como ciudadanos? Con esas preguntas, pues les doy paso a mis compañeras. Hola a todas y todos, les saluda Jimena Ron en un nuevo conversatorio de Tostando Granizo, hoy estrenando tacita nueva. Tenemos una tacita ahí ya con el nombre del programa. A ver, vamos a dar algunas claves respecto al voto informado, porque estamos ya a puertas de la votación de esta primera vuelta. Y bueno, pues es necesario que la ciudadanía sepa qué es lo que va, por quién va a votar y qué es lo que va a votar, ¿no? Una clave importante para empezar creo que es hablar de las emociones. No podemos desconocer que la ciudadanía vota a partir de un tema emocional, ¿no? De un tema más emocional que racional. Yo no estoy aquí para decirles no voten. Emocional. Sí, es que esto es así, esto, digamos, es indiscutible y me parece que es un error decirles no voten con emociones porque la gente vota así y ya está, digamos, es un tema fáctico. Lo que sí es importante es reconocer que hay una emocionalidad detrás y que podemos ir a votar, digamos, a partir de una emoción que nos han sembrado ciertos candidatos, ¿no? Me parece a mí que la emoción está sembrada desde hace algún tiempo atrás, incluso es la del miedo. Entonces, mucho cuidado con esta emoción porque puede hacernos muy manipulables al momento de tomar decisiones, una decisión tan trascendental, y hay que recordar que lo que vamos a votar es jugarnos del país por los próximos 4 años, de manera que esta decisión sí que tiene que ser muy, muy responsable. Yo creo que la clave que voy a dar relacionada con el tema de las emociones es tratar de estar informados por canales oficiales y tal vez alejarse un poco de la infoxicación, ¿no? Ahora en esta era de la comunicación en la que abrimos redes sociales y tenemos una vorágine de información de todo tipo, mucha de ella que no es real, incluso por el tema de la inteligencia artificial, incluso de las fake news, es importante tratar de identificar cuando hay información que no es real, que es información falsa, que tiende a manipularnos, y en la medida de lo posible tratar de alejarnos un poco de esta infoxicación. Por eso es que me parece que es importante incluso esto del silencio electoral, ¿no? Que es alejarse un poco de toda esta abundancia de información que lo que puede hacer es confundirnos. Bueno, y creo que está claro que estando en esta semana preelectoral, semana de definiciones, justamente de cara a lo que será el 9 de febrero, el día en que los ecuatorianos vamos a elegir quién nos gobernará en los próximos 4 años,
en situaciones adversas. Ecuador es un país complejo, así que aquí nunca la cosa va a ser sencilla, ni el ejercicio de una presidencia será una actividad smooth, como a veces se lo aburre, digo. dices tú aquí. No. Y creo que es importante en esta semana, reconociendo un poco la debilidad que han tenido los candidatos, para poder transmitir sus ideas, transmitir sus planes de gobierno, transmitir cuál va a ser esa agenda concreta, con quiénes van a estar, cuál es su ideología, qué opinan sobre temas trascendentales para el país. Quiero ofrecer de pronto a quienes nos están escuchando en este momento algunas sugerencias, sin que estas sean, por supuesto, una camisa de fuerza, pero sí intentar durante estos días, como lo decías, Jimena, inclusive aprovechar el silencio electoral, que no se vive tanto en las redes. No, el silencio electoral más bien es para los medios de comunicación tradicionales y también para llamar al voto, pero que no necesariamente es algo que se vive en las redes sociales, porque creo que es en el momento en que nos inundan de mayor forma. Inclusive, nada más una notita al pie, no se está controlando cuánto se está pautando en redes sociales. Totalmente. Creo que ahora mismo los ecuatorianos y los ciudadanos responsables, estoy segura que nuestros radioescuchas que siguen política, están interesados precisamente por sacar en blanco y negro esos elementos que podrían definir su voto en los próximos días. Yo los invito, por ejemplo, a que aprovechen herramientas que ahora mismo he visto que en algunos medios de comunicación, me parece que fue inclusive se me va ahora, pero vi una herramienta muy buena que estaba una de ellas me parece que sacó Primicias, otra me parece que sacó GK, en donde se estaban comparando precisamente los planes de gobierno en materias concretas, fabuloso, en materias concretas, en seguridad, que dice cada uno de ellos. Y aprovechar esto, si bien están subidos en la página del Consejo Nacional Electoral, creo que ya el trabajo periodístico que se hace comparando y contrastando cada una de las propuestas es una herramienta útil para los ciudadanos. Dos, creo que también es importante que intentemos en esta búsqueda, en esta investigación que nos toca hacer a los ciudadanos de forma responsable e intentar identificar cuál es el pensamiento que tienen y, por supuesto, si hay una verdadera apropiación o que hay una verdadera conceptualización de los grandes problemas del país. ¿Entiende el candidato lo que está pasando? ¿Ha hablado cosas coherentes durante su campaña? Ha demostrado también coherencia en su trayectoria. Es una persona que amaneció un día y dijo, quiero ser candidato porque me parece chévere ser el líder máximo del Ecuador. ¿O realmente viene avanzando? Creo que también importantísimo poder reconocer si muestra respeto por sus adversarios. Quiero decirles a los ciudadanos que cuando vemos a alguien que no juega limpio, que no muestra respeto por sus adversarios, por favor, creo que tenemos unas red flags importantísimas y un tráiler anticipado de lo que podría ser un gobierno irrespetuoso, inclusive con tintes autoritarios, con tintes antidemocráticos. Si una persona o si un candidato o candidata no respeta las reglas del juego, difícilmente respetará las reglas de la democracia. Sí, definitivamente, y creo que precisamente en ese sentido hay que señalar, ¿no? Diga lo que se diga en los últimos tiempos cuando dicen, no, ya no hay que hablar de ideologías y no hay que hablar de ese tipo de posicionamientos. Me opongo. Es importante y es importante señalar eso y además esta posición ideológica ligada a los planes programáticos de los candidatos. Porque si un candidato, por ejemplo, te dice estado obeso, te habla de un estado obeso y de que hay que eliminar ciertos ministerios o que hay que eliminar cierto grupo o personal, digamos, que hay demasiado funcionario público, pero cuando esos funcionarios públicos tienen que ver con atención y salud, tienen que ver con educación, ahí no puedes hablar de estado obeso, ¿no? Y por eso la importancia sí de hablar del tema ideológico. Y luego se sorprenden con los despidos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué se esconde detrás de este tipo de propuestas o de frases o de temas? Cuando necesitamos, por ejemplo, mucha atención en materia de prevención y erradicación de violencia, o hoy que nos enfrentamos al tema de ejecuciones extrajudiciales de niños, o sea, un Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos fuerte, que enfrente este tipo de situaciones, que tome medidas precisamente de prevención frente a estos temas. Entonces, creo que hablar de lo que tú acabas de señalar, ¿no? Que se expresa en los planes, en el plan de trabajo de cada uno de los candidatos, estos temas de, por ejemplo, que señalan respecto al tema ambiental, que señalan respecto a los temas, por ejemplo, hoy, sumamente importantes, ¿no? Política exterior, precisamente. Entonces, sí, es sumamente importante. O si no lo ha mencionado del todo, ¿qué tal un candidato o candidata que ni siquiera se le ha ocurrido mencionar
la crisis por cambio climático que estamos viviendo y el papel que debe jugar Ecuador, inclusive en el concierto internacional. También es importante saber si no lo mencionaron, o sea, que realmente si ni se les pasó por la cabeza que hay una crisis en ese sentido. El tema de política criminal, que a la final cuando te hablan de un plan Fénix o incluso antes en el gobierno de Lazo que te decían que había un plan, pero realmente no sabemos. Estamos frente a un mes, enero, en el donde se perpetraron 700 asesinatos. Y que Sí, todos lo los mostró en un candidatos cuadernillo, todos los acuérdese. candidatos tienen una propuesta por el tema de seguridad, pero todos además punitiva, ¿no? O sea, muy enfocada en el tema del populismo penal, mucho más, digamos, enfocada en ese lado. Sí, totalmente. Creo que ahora mismo, y me voy a quedar un poco en el tema de la ideología, porque ahora parece que es impopular decir soy de derecha o soy de izquierda. Antes de eso, Anita, solamente para darte la pauta, porque esto me parece importante, el Latinobarómetro 2024 tiene determinado que en el Ecuador aproximadamente el 17% de los ecuatorianos se percibe como de izquierda, el 31% como de derecha, y el 9%, digamos, es indiferente a las ideologías. Y esto sí es importante porque también los candidatos de alguna manera reflejan esta posibilidad de estar en la izquierda, en la derecha, o en el centro izquierda o en la centro derecha, ¿no? Qué interesante ese dato del Latinobarómetro. Sí, y y hablando un poco de herramientas que pueden utilizar los ciudadanos durante estos días para reflexionar su voto, vi un producto súper interesante que sacó Primicias y que precisamente, no sé si nos estará escuchando Santiago Basabe, hizo un análisis y precisamente puso en un plano cartesiano, comparando entre liberal, conservador, izquierda, derecha, y ubicó a todos los candidatos de manera muy didáctica. Son 3 videitos creo que son de 3 minutos cada uno, en el cual va analizando cada una de las posturas, las declaraciones que han hecho, algunas que también se les han resbalado por ahí y algunas otras que sí las consultó de manera directa de acuerdo a la metodología que explicó. Y fue precisamente ubicándolos de acuerdo a si tenían posiciones más liberales, por ejemplo, en economía, más conservadoras, por ejemplo, en temas de género, en temas de temas más sensibles como legalización del aborto y políticas de salud. Creo que en esto de la ideología no debe ser cuestión menor, aun cuando a veces nos parezca un poco cansado, ¿no? Mirar, pero bueno, los políticos, no, señores, la ideología es completamente importante y nos da la hoja de ruta que podría, realmente tampoco es una certeza, que podría estar siguiendo un candidato o candidata en caso de llegar a Carondelet. Las políticas públicas, Por ¿no? supuesto, ¿y cuál va a ser el enfoque para educación? ¿Cuál va a ser el enfoque para salud? ¿Qué podemos esperar de un candidato o candidata que sexualiza a la mujer? ¿Qué podríamos esperar de ese candidato en temas de una política de género? ¿Qué podríamos esperar en temas, por ejemplo, de prevención de violencia contra la mujer? Entonces hay temas Ojo que que nos deben generar ojo que el alarmas. CNE no ha hecho nada respecto a eso, ¿no? Y Y es tiene una todas campaña las en la que se ha atribuciones. sexualizado a la Totalmente. mujer ya de manera grosera, ¿no? Creo que es importante, y siempre menciono esto, y normalmente intento también escribir un poco de esto, de los valores. Yo sí creo que es importante mirar a los valores. Esta persona que nosotros vamos a elegir y que decimos nos representa, porque deberíamos pensar si esta persona al menos en cierta medida representa mis intereses, representa mi personalidad, mi propuesta de ver al país. Y en ese sentido quisiera que veamos si esa persona tiene primero el respeto, la honestidad y otros valores importantes que creo que también son relevantes para un primer mandatario. Es una persona compasiva, es una persona que está revestida de bondad, resiliente, es una persona capaz de llegar a diálogo, capaz de sentarse con diferentes y llegar a acuerdos, es una persona con visión de país, es una persona a quien le interesan verdaderamente los demás. Y creo que esos valores en un país tan complejo como el Ecuador hoy son más importantes que estén presentes en quien nos puede liderar el día de mañana. Anita, partiendo del hecho de que estamos en un momento en que no se respeta la Constitución, no se respeta las normas, por ejemplo, establecidas en el propio Código de la Democracia en esta campaña que es lo más particularmente. básico, además, O ¿no? sea, si un presidente está llamado precisamente a respetar el orden constitucional, a respetar y hacer respetar, ¿no? Y estamos frente a este punto, o sea, creo que A dar el ejemplo, digo yo. dar el ejemplo, sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero yo creo que también hay que pensar un poco el tema de las votaciones del día domingo. Lo que estamos haciendo es contarles lo que va a pasar para que ya nos vayamos ubicando en el tiempo y en el espacio. No solamente la votación del presidente, del binomio presidencial, que resulta importante por todo lo que hemos vivido, incluso en este gobierno, esta ruptura entre presidente y vicepresidenta. También las elecciones del legislativo, ¿no? ¿Qué pasa con los asambleístas? Estamos mapeando a estos asambleístas que
que por los que vamos a votar. Nuevamente, ahí también me parece que una conexión también con la ideología, o por lo menos con lo que yo pienso, aspiro y espero de esta primera función del Estado, y también, digamos, la ideología con la que ellos están mostrándose, o el partido con el que están presentándose. Y ahí yo sé que no es fácil, porque los asambleístas, igual que los presidentes también, los candidatos a la presidencia, no están todos conectados con una organización política, es decir, no vienen de las filas políticas, son un poco improvisados en los partidos en los que están, en los movimientos en los que están, entonces quizás no es muy fácil identificarlos, pero sí es necesario, digamos, hacer esta búsqueda de por quién voy a votar, por qué asambleísta, quién me va a representar, y un poco también parlamentarios andinos que tenemos olvidados ahí, ¿no? Sí, yo Cierto, creo que los parlamentarios andinos. Sí, los parlamentarios andinos es un tema importante. Jime, yo creo que también ligarlo con esta investigación que ha hecho todo este grupo de periodistas respecto, por ejemplo, del pago de los impuestos, de los procesos penales, de los procesos en los que están involucrados, muchos de ellos, porque el tema de la corrupción también es un tema fundamental en el país, frente a esta crisis del sistema judicial, frente a la crisis, por ejemplo, del sistema carcelario, realmente, y a la desinstitucionalización que vivimos. O sea, sí es necesario que los asambleístas precisamente tengan eso de lo que acaba de hablar Anita, este tema de valores. Y si, por ejemplo, tú tienes una declaración juramentada de bienes que no refleja el tema de tus ingresos. Leí hace poco que, por ejemplo, habían varios candidatos que tenían una declaración o un patrimonio tan grande que frente a los cargos que habían ocupado en la función pública no se podía establecer de dónde tienen ese tipo de patrimonios, ¿no? Me parece que es sumamente importante que la ciudadanía también acuda a esa información, ¿no? Creo que el mensaje que nos hemos propuesto transmitirles hoy a nuestros radioescuchas finalmente es que esta semana de decisiones intentemos dedicar unos minutos de nuestro tiempo en familia, en comunidad, con nuestros amigos. Hablemos de política, hablemos de los candidatos, transparentemos un poco con las personas de nuestra confianza qué miramos en un candidato o candidata y cuáles son las expectativas de país y qué reconocemos, qué valores podemos identificar en ese cuadro al que estamos otorgándole la confianza de nuestro voto. Así que nada, esperemos que este 9 de febrero gane el Ecuador. Y finalmente creo que hoy vamos a tener una sorpresita, y es que vamos precisamente a iniciar desde este programa para poder aprovechar este segmento y anunciar el granizo quemado de la semana. Un hecho de relevancia política que consideramos que durante la semana causó impacto, causó sorpresa, consternación, cuestionamientos importantísimos, que deja mucha tela para cortar y que en esta ocasión lo presentará Jimena Ron, el granizo quemado. El granizo quemado de la semana el día de hoy es la sentencia de la Corte Constitucional respecto a los decretos de Daniel Noboa en los que nombra a la vicepresidenta, nombra como presidenta encargada a Cynthia Gelliber, que fue un cargo cuestionado en función de que se la nombró vía decreto. La Corte Constitucional señaló que esos dos decretos fueron inconstitucionales, pero se le cuestionó por llegar tarde. ¿Pero quién se quemó ahí? Yo creo que la Corte, ¿no? La Corte Constitucional ha recibido muchas críticas y muchos cuestionamientos porque se le ha acusado por decisión tardía y por decisión tibia, ¿no? Sí. Una decisión que ustedes ven, totalmente. Bueno, ya lo hablaremos más adelante, no es el programa, pero ustedes ven que ha sido objeto de interpretaciones, incluso ahora por parte del mismo gobierno, que dice, la voy a interpretar de esta otra manera. Es solo una bombita que dejamos puesta, ¿no? El señor ministro de la Gasca, como siempre, o sea. Se nos quemó ese granizo en todo caso, así que ya la siguiente semana sabremos de otro granizo quemado. Gracias por todo. Chao, gracias, chao. Saludos. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.